Me llamo Mia. Tengo 22 años. Y esta es la historia de cómo hice que mis padres pensaran que había desaparecido. Empezó una noche de martes cualquiera. De esas en las que te arrastras a casa después de clase, soñando solo con fideos instantáneos y silencio. Pasé mi tarjeta, abrí la puerta de mi pequeño apartamento fuera del campus y me quedé paralizado. Las luces estaban encendidas. El televisor estaba transmitiendo un canal de noticias que nunca había visto. Y allí, sentados cómodamente en mi sofá como si pagaran el alquiler, estaban mis padres, sin zapatos, con bocadillos en mi mesa de café y mi llave de repuesto brillando en el mostrador. ¡Sorpresa!, exclamó mi madre como si fuera un momento gracioso de comedia. Mi padre simplemente levantó una mano en un gesto perezoso, como si pillar a tu hija desprevenida en su propio apartamento cerrado fuera algo normal. Mi corazón golpeó contra mis costillas. ¿Cómo entraste aquí?, pregunté con un tono más agudo de lo que pretendía. Mi mamá levantó la llave. Nos la diste cuando te mudaste, ¿recuerdas? No es un robo. Somos familia. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier portazo. Porque no era la primera vez. Los platos limpios que nunca lavé. La ropa doblada misteriosamente. La comida que apareció en mi refrigerador cuando sabía que no había ido a comprar. Cada vez que pensé que estaba sola, ellos ya habían estado aquí, caminando por mi espacio, juzgando mi vida, reordenando mis cosas. Pero esta vez, algo dentro de mí se quebró. Sonreí y me senté frente a ellos. Dejé que mi madre hablara sin parar sobre su ayuda y que mi padre bromeara sobre lo afortunado que era. Y mientras hablaban, me quedé mirando la llave sobre el mostrador y sentí que un plan diferente se ponía en marcha. Si creían que la familia significaba que podían cruzar cualquier límite, ¿qué pasaría si su pequeña hija simplemente desapareciera del lugar que seguían invadiendo? ¿Alguna vez te has dado cuenta, de repente, de que las personas que más te aman podrían ser también las que te asfixian? Sigue mirando porque al final de esta historia verás exactamente cómo me mudé sin decirles. Les hice pensar que me había ido y los obligué a comprender finalmente lo que significa perder el control. La noche que me robaron el sofá, no grité. No los eché. Interpreté el papel que esperaban. Podrías haberme enviado un mensaje de texto, dije, fingiendo estar ligeramente molesto en lugar de estar a punto de explotar. Mi mamá, Laura, se rió. Si te escribiera, no me sorprendería. Además, mira este sitio, Mia. ¿Me necesitabas? Señaló mi ropa medio doblada, los vasos de ramen vacíos y los libros de texto esparcidos sobre la mesa. Mi papá se rió como si fuera una broma. Tu mamá se preocupa. Ya sabes cómo se pone. Sabía exactamente cómo llegó a hacerlo. Lo sabía desde que tenía 10 años y ella instaló una aplicación de rastreo en mi primer teléfono por seguridad. Desde los 13 años, cuando leyó mi diario por accidente y me castigó por escribir sobre un chico que no le gustaba. Desde los 15 años, cuando ella se quedó afuera de la puerta del baño porque la había cerrado por más de 5 minutos y pensó que me había desmayado. Y desde los 16 años, cuando mi padre tuvo un infarto y nunca volvió a casa. Ese fue el día en que la preocupación de Laura se transformó en algo más. Una obsesión por el control disfrazada de preocupación. Mientras la observaba, reorganizando mi estante de especias como si fuera la dueña de la cocina, me asaltó un recuerdo. De pie en nuestra vieja casa, los zapatos de mi papá todavía junto a la puerta mientras ella agarraba mis hombros tan fuerte que me dolía. Ya lo perdí, susurró entonces con la mirada perdida. No te voy a perder a ti también. A los 16, le creí. A los 22, me di cuenta de lo que me había costado esa promesa. No puedes seguir haciendo esto, dije en voz baja, arrastrándome de vuelta al presente. ¿Haciendo qué? Se giró, con el paño de cocina en la mano, genuinamente confundida. ¿Ayudando? Siendo tu madre. ¿Aparecer? ¿Entrar? Revisar mis cosas. Mi voz tembló, pero no por miedo, sino por la ira que había estado tragando durante años. Este es mi apartamento, mamá, no tu segundo hogar. Ella se puso rígida. Pagamos la mitad de tu alquiler. Compramos tus muebles. Tenemos derecho a asegurarnos de que estés a salvo. Allí estaba, el contrato que nunca firmé, pero que de alguna manera debía. Dinero para el control, apoyo para el acceso, un derecho. ¿Crees que tienes derecho a mi puerta, a mi cama, a mi vida solo porque me ayudaste? Mi papá se removió incómodo. Tranquilos monos. Tu mamá solo está preocupada. No lamas. A veces no contestas. ¿Cómo vamos a saber que estás bien? Pregunta tú, repliqué. Respeta mi respuesta. Espera a que te invite. Los ojos de mi madre se pusieron vidriosos y por un segundo vi su pánico aparecer. Dejaste de llamar después de mudarte,
dijo con la voz entrecortada. Solías contármelo to do. Ahora me entero de que dejaste una clase de tu tutor, no de ti. ¿Sabes lo que se siente? Como si te estuvieras alejando y yo fuera la única que intentaba aferrarme. Eso debería haberme hecho sentir culpable. En cambio, me enfureció. Tal vez me estoy alejando porque has tenido tus manos alrededor de mi garganta durante años, espeté. La habitación quedó en silencio. Mi papá miró al suelo. La cara de mi mamá se arrugó. Solo intento mantenerte a salvo, susurró. Después de que papá murió, no solo me protegiste, interrumpí. Me convertiste en tu apoyo emocional, tu proyecto, tu prueba de que no habías fracasado en todo. Sus labios se separaron como si le hubiera dado una bofetada. Nunca lo había dicho en voz alta. Ni una sola vez. Eso no es justo, dijo débilmente. ¿Es justo registrar cada paso que doy? ¿Revisar mis mensajes cuando dejo la laptop abierta? ¿Presentarse en mi dormitorio a medianoche porque no respondí en 2 horas? Insistí. Es justo que tenga 22 años y todavía salte cada vez que suena mi teléfono porque tengo miedo de que seas tú el que me exige una prueba de que estoy vivo. Mi papá finalmente habló. Mía, basta. No, dije, sorprendiéndome. No es suficiente. Ya son 6 años demasiado tarde. Vi a mi madre hundirse en el sofá que había reclamado como suyo. Sus ojos se movían rápidamente a su alrededor como si buscara algo sólido a lo que aferrarse. Por primera vez lo vi claramente. No solo era sobreprotectora. Estaba aterrorizada. La gente aterrorizada que ella amaba desaparecía sin previo aviso, como le ocurrió a mi padre. Y en su terror, construyó una prisión. Una prisión con bonitas cortinas y comida casera, pero una prisión al fin y al cabo. Esta es la pregunta que empezó a arder en mi cerebro esa noche. Cuando el amor deja de ser amor y empieza a convertirse en vigilancia. Y más brutal aún. Si la guardiana llora mientras cierra la puerta, ¿eso hace que la celda sea menos real? Aún no sabía las respuestas. Solo sabía una cosa. Hablar no solucionaría esto. Ella no creyó en mis palabras, así que decidí mostrarle cómo me sentía realmente cuando no estaba. No se me ocurrió el plan de venganza en un momento dramático. Creció silenciosamente, como moho en los rincones de mi mente. Una semana después del día de la invasión del sofá, estaba en una cafetería con mi mejor amiga Olivia. Ella me escuchó despotricar, con los ojos muy abiertos, removiendo su bebida con tanta fuerza que el hielo vibraba. ¿Tiene llave? Preguntó Olivia entre dientes. ¿De tu apartamento? Sí. Simplemente entra sola, limpia, ordena, a veces deja guisos en la nevera como una bomba de culpa. Eso no es bonito. Da miedo, dijo Olivia con sequedad. No vives en una comedia. Vives en una película de terror con buena iluminación. Me reí, pero me salió tenso. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Pedir la llave y empezar la Tercera Guerra Mundial? Olivia me miró durante un largo rato. No preguntes, dijo lentamente. Inutilizas la llave. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Se acercó más. Múdate a un lugar que no conozcan. Cambia las cerraduras. No se lo digas. Deja que aparezcan en tu antigua casa y se den cuenta de que no tienen ni idea de dónde estás. La imagen me golpeó como un puñetazo. Mi madre, de pie en mi apartamento vacío, con la llave en la mano, contemplando las paredes y los estantes vacíos. Sin cama, sin ropa, sin hija. Por un segundo realmente me sentí mal por ella. Entonces recordé su frase, no es una intrusión. Somos familia, y la culpa se transformó en algo más oscuro. ¿Es demasiado?, pregunté, todavía medio riendo, medio probando la idea en voz alta. ¿Demasiado para quién?, replicó Olivia. Para la mujer que se creyó con derecho a entrar en tu ducha si no abrías la puerta lo suficientemente rápido. Ella no estaba equivocada. Aún así, esto no era una broma. Era una guerra psicológica. Entrará en pánico, murmuré. Pensará que me ha pasado algo. ¿Sabes qué piensa ahora?, replicó Olivia. ¿Qué le perteneces? Que no hay ninguna consecuencia si ignora tus límites. Tal vez necesite sentir por una vez cómo se siente cuando no estás ahí cuando se le ordena. A la parte que da miedo, una pequeña parte fea de mí, le gustó la idea. Una niña dentro de mí, aquella a quien le habían leído el diario, le habían revisado el teléfono y su vida social había sido tratada como una amenaza a la seguridad, quería ver a mi madre enloquecer. Quería verla darse cuenta de que ella no era Dios. No solo quiero hacerle daño, dije, medio dirigido a Olivia, medio para mí. Solo quiero que pare. A veces la gente así solo se detiene cuando ocurre aquello que les da miedo, dijo Olivia en voz baja. Tiene miedo de perderte.
Pero ahora mismo, te está perdiendo de todos modos. Solo que más despacio. Y eres tú quien sangra. La verdad de eso se alojó en mi pecho. Poco a poco, comenzamos a esbozar los detalles, no en papel, sino en susurros mientras tomábamos café. Paso 1. Encontrar un nuevo lugar rápidamente. Segundo paso. Trasladar todo lo importante en un fin de semana mientras mis padres estaban ocupados. La misa del domingo, el almuerzo familiar, sus rutinas me las sabía de memoria. Paso 3. Dejar el viejo apartamento impecable pero vacío. Cuarto paso. Desaparecer durante el tiempo suficiente, no días, ni semanas, solo las horas suficientes, para hacerle sentir la caída libre a la que me habían estado obligando durante años. Básicamente estás escenificando tu propia pequeña desaparición, resumió Olivia. Pero estarás a salvo, vivo, solo que en algún lugar que ellos no controlan. Por la noche, acostado en la cama, imaginé mi nueva vida como un montaje. Despertar en una habitación iluminada por el sol sin que nadie sepa mi horario exacto. Cocinando lo que quería sin mensajes preguntándome si había comido. Volver a casa cuando quisiera, sin preguntarme si mi madre estaba sentada en mi sofá como un fantasma doméstico. En esas fantasías yo era más ligero, más ruidoso, más yo mismo. Pero luego el montaje fallaba y aparecía otra imagen. Mi mamá parada en mi lugar vacío, llamándome por mi nombre. Mi papá marcando mi número una y otra vez. Los mensajes de voz se acumulan y sus voces se vuelven más tensas y frenéticas. ¿Y si llaman a la policía? Le pregunté a Olivia una noche. ¿Y si denuncian mi desaparición? Entonces respondes cuando estés listo y le dices al oficial, soy adulta. Mi mierda. Estoy bien. A mis padres simplemente no les gusta no saber dónde estoy, dijo. No es ilegal mudarse, Mía. Pero es cruel, susurré. Olivia no dijo nada por un momento. Entonces, ¿fue cruel cuando leyó tus mensajes y te castigó por escribirle a un compañero? ¿Cuándo apareció en casa de tu amiga para arrastrarte a casa porque tenía un mal presentimiento? ¿Cuándo irrumpió en tu dormitorio porque no le mandaste un mensaje de buenas noches? Se me hizo un nudo en la garganta. No digo que dos males hacen un bien, añadió Olivia. Digo que quizá esto no sea venganza por venganza. Quizás sea el único lenguaje que entiende. El miedo. Esa frase se me quedó pegada en las costillas. ¿De verdad estaba a punto de utilizar mi propia ausencia como arma para darle una lección a mi madre? ¿O finalmente me estaba alejando del papel que ella había escrito para mí? Esta es la pregunta que me mantuvo despierto por la noche. Cuando alguien se niega a escuchar tu no, ¿hasta dónde puedes llegar para lograr que te escuche? El contrato de arrendamiento del nuevo lugar se tramitó más rápido de lo esperado. Una firma, una transferencia y, de repente, tenía un pequeño apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad, solo a mi nombre. Sin aval ni dirección de los padres registrada. Por primera vez en mi vida, tenía una dirección que mi madre no conocía. Debería haber estado extasiado. En cambio, cuando comencé a empacar, sentí un nudo tan fuerte en el estómago que apenas podía comer. Lo hice por etapas, como una operación encubierta. Primero los libros del colegio. Fácil de explicar si pasaba por aquí. Un proyecto en grupo. Necesitaba reorganizar. Luego, ropa fuera de temporada, sellada al vacío y escondida en maletas debajo de mi cama. Compré artículos de tocador por duplicado, por lo que mi baño parecía intacto, incluso cuando lentamente reubiqué mis cosas reales. Por la noche, escribí en mi aplicación de notas como si fuera un diario secreto. Día 3 de la operación desaparecer. Me quitó la mitad del armario. Mamá me envió un mensaje. Mándame una selfie. Extraño tu cara. No respondió durante 2 horas. Me envió 3 mensajes más y un gif de una cara triste. Me sentí fatal. Entonces recordé que una vez apareció en mi trabajo para sorprenderme e hizo que mi jefe pensara que estaba en problemas. Cuanto más empacaba, más se multiplicaban las mentiras. No puedo hablar, mamá. Estoy estudiando. Estaba en IKEA eligiendo platos que ella jamás tocaría. El teléfono se apagó. Lo siento. No. Lo apagué por primera vez en años solo para sentir la sensación de silencio. Cada llamada ignorada añadía un ladrillo al muro que estaba construyendo entre nosotros. Y cada ladrillo tenía 2 caras. Mi libertad en una, su miedo en la otra. Una noche, llamó 5 veces en 1 hora. Observé cómo mi teléfono se iluminaba desde el otro lado de la habitación y sentí que mi pulso se aceleraba con cada vibración. Olivia, sentada en el suelo entre cajas medio llenas, me agarró la muñeca. No lo hagas, dijo cuando me moví para recogerlo. Si respondes cada vez que ella entra en pánico, la estás entrenando para que entre en pánico. Es mi mamá,
susurré. Cree que si no contesto, estoy muerta. No eres responsable de su trauma, dijo Olivia con firmeza. Tenías 16 años cuando murió tu padre. Ella era la adulta. Decidió sobrellevarlo agarrándote hasta que no pudieras respirar. Es culpa suya. Me hundí en el colchón, enterrando mi cara entre mis manos. Es como si estuviera castigando a alguien asustado, dije. Como si estuviera pateando a un perro al que ya atropelló un coche. La voz de Olivia se suavizó. O quizás le estás quitando la correa de la mano antes de que te arrastre al tráfico con ella. Odié lo mucho sentido que eso tenía. Unos días antes de la mudanza, los mensajes de mi mamá cambiaron de tono. Menos registros casuales y más ansiedad cruda. ¿Has estado distante últimamente? ¿Estás enojada conmigo? Por favor, responde. Tuve una pesadilla contigo. Hoy pasé por delante de tu edificio. Tenías las persianas cerradas. ¿Estás bien? Ella pasó por mi edificio solo para mirar mis ventanas y asegurarse de que la forma de mi vida todavía coincidía con la que tenía en su cabeza. Algo dentro de mí volvió a estallar, pero esta vez no fue ira, sino una fría determinación. Si le contara sobre la mudanza, ella lo convertiría en una negociación. Lloraba, prometía cambiar, rogaba por la nueva dirección, exigía una llave de repuesto por si acaso. Y yo lo sabía. Cedería. Le entregaría la llave como siempre lo había hecho. Primero a mi teléfono, luego a mi ubicación, luego a mi futuro. Entonces hice lo único que tenía sentido para la parte de mí que estaba cansada de ser observada. Me puse una regla. Durante 72 horas, mi vida me pertenecería solo a mí. Sin actualizaciones, sin compartir ubicación, sin explicaciones. 72 horas para que ella sintiera lo que yo había sentido durante 6 años. Incertidumbre. Esa noche escribí y borré una docena de mensajes. Hola, mamá. Me mudo, pero estoy a salvo. Te amo, pero necesito espacio, así que por favor no te preocupes. Si vuelves a entrar en mi casa después de esto, cambiaré mi número. Al final no envié nada. Conecté mi teléfono, lo puse boca abajo y le susurré a la oscuridad. Solo 3 días. Puedes odiarme durante 3 días y eso me compra el resto de mi vida. Esta es la pregunta que se me metió en el pecho mientras me quedaba dormido. ¿Sigue siendo venganza si la persona a la que estás lastimando es la que te enseñó que el miedo es el único lenguaje que da resultados? El día antes de mudarme, mi vida parecía normal desde fuera. Fui a clase. Me reí de los chistes tontos de mi amigo. Entregué una tarea 5 minutos antes de la fecha límite, como siempre. Pero debajo de la rutina, todo vibraba con una extraña tensión eléctrica. Mi teléfono era una zona de guerra de mensajes no leídos. Mamá, buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? Le même cuando despiertes. 2 horas después. Normalmente ya respondes. ¿Está todo bien? Entonces, tuve un mal presentimiento anoche. Por favor, dime que estás bien. Me quedé mirando la pantalla de la biblioteca del campus, con el cursor parpadeando en un párrafo a medio terminar sobre los contratos sociales en la teoría política. La ironía no pasó desapercibida para mí. ¿Qué es, en definitiva, un contrato social sino un acuerdo sobre límites? ¿Qué sucede cuando una de las partes sigue reescribiendo los términos sin preguntar? Bloqueé mi teléfono e intenté concentrarme. Mi pierna rebotó debajo de la mesa. Frente a mí, Olivia deslizó una nota adhesiva en mi computadora portátil. 24 horas hasta la libertad. Resoplé a mi pesar. Esa noche no fui directamente a casa. Conocí a Olivia en un pequeño parque a unas cuadras de mi futuro antiguo apartamento. Nos sentamos en los columpios como niños, las cadenas de metal crujían suavemente. ¿Estás listo?, preguntó ella. Estoy tan dispuesto como alguien a someter a su propia madre a un simulacro de ahogamiento mental, murmuré. No vas a hacer esto para siempre, me recordó Olivia. No te vas a otro país. Te mudas al otro lado de la ciudad y desapareces por un breve lapso de tiempo. Eso es todo. Dices pequeño como si mi madre no midiera el tiempo en unidades de pánico, dije. Para ella, 3 horas son como, Mía probablemente esté muerta en una zanja. Oh, dijo Olivia, alejándose con suavidad, 3 horas podrían ser el tiempo exacto que necesita para darse cuenta de que ya no puede vivir así. La gente no cambia cuando está cómoda. Miré hacia el cielo que oscurecía. ¿Y si ella no cambia? Entonces lo sabrás, dijo Olivia con sencillez. Y construirás una vida que no dependa de su permiso. Más tarde, mientras caminaba de regreso a mi apartamento, mi teléfono volvió a sonar. Mamá.
Lo vi vibrar en mi mano y luego presioné declinar por primera vez en mi vida a propósito. Inmediatamente, un mensaje. ¿Por qué no contestas? ¿Estás con alguien? ¿Estás a salvo? El cóctel familiar de culpa y ira me inundó. Podía imaginarla caminando de un lado a otro por la sala de estar, agarrando su teléfono, repasando cada peor escenario que había visto en las noticias. Durante años, me apresuré a calmarla, a demostrarle que todavía respiraba. Esta noche, no lo hice. Le envié un mensaje. Estoy bien. Estoy ocupado. Hablamos luego. No era una mentira exactamente, solo incompleta. Su respuesta llegó segundos después. ¿Ocupada con qué? ¿Estás comiendo? ¿Estás sola? ¿Puedo traerte la cena? No respondí. Puse mi teléfono en modo no molestar y comencé a etiquetar mis cajas. Cocina. Libros. Cosas que son mías. Con cada trozo de cinta que arrastraba sobre el cartón, sentía que algo cambiaba dentro de mí. No solo me mudaba de apartamento. Estaba trasladando el centro de mi vida del mundo de ellos al mío. Me metí en la cama rodeado de pilas de cajas, con mi habitación medio vacía, y miré al techo. Mi mente reprodujo 2 películas a la vez. En una ocasión, mi madre irrumpió en mi apartamento mañana, lo encontró vacío y se desplomó, sollozando, con el teléfono resbalándose de su mano. En el otro, captó el mensaje. Realmente lo captó. Se dio cuenta de que su miedo tenía consecuencias, que su hija no era un animal de apoyo emocional ni un dispositivo al que pudiera dar un respiro. Y en esa versión, ella me llamó, no para exigir, no para interrogar, sino para preguntar, ¿cómo puedo amarte sin enjaularte? ¿Cuál de esas películas se desarrollaría? No lo sabía. Pero yo sabía esto. Si siguiera viviendo como hasta ahora, solo habría una historia. La de ella. Así que, aquí está la pregunta que les haré. La misma que me hice una y otra vez esa noche. Si tu libertad significara dejar que tu madre sintiera durante unas horas el terror con el que te ha estado alimentando durante años, ¿lo harías o seguirías sacrificándote en el altar de su comodidad? El día de la mudanza fue un día de sudor, adrenalina y mentiras cuidadosamente calculadas. Me desperté antes del amanecer, con el corazón palpitante, y le envié a mi mamá un mensaje que había redactado la noche anterior. Hoy estoy súper ocupado. Un gran proyecto grupal. Quizás esté desaparecido por un tiempo. Te quiero. Mía, desaparecido en combate. La ironía me dolió el pecho. Olivia llegó con su coche destartalado y un baúl lleno de mantas de mudanza prestadas. No hay vuelta atrás ahora, dijo, entregándome un café. ¿Estás seguro de las 72 horas? Estoy seguro de los primeros 12, dije. Ya veremos qué pasa con el resto. Nos movimos como criminales. Rápidos, eficientes, sin demoras. Cajas por las escaleras, dentro del auto, a través de la ciudad, otro piso más, de ida y vuelta, como si estuviéramos trasladando pedazos de mi antigua vida a un programa de protección de testigos. Al mediodía, mi antiguo apartamento estaba casi vacío. Solo un colchón, una silla plegable y algunos objetos decorativos abandonados para mantener las apariencias en el pasillo. Una taza perdida, una manta, un viejo cartel todavía en la pared. Mi teléfono vibró toda la mañana, vibrando en el mostrador como un insecto atrapado. Mamá, buena suerte con tu proyecto. Envíame una foto de tu grupo de estudio. 1 hora después. No he tenido noticias tuyas. Se te murió el teléfono. Entonces, Mía, por favor responde. No lo hice. Cada vez que lo pensaba, me imaginaba su mano girando el pomo de mi puerta sin golpear. Su voz flotando por el pasillo. Soy yo. Abra. Como si esa frase fuera una llave maestra que abría cualquier cerradura, cualquier límite. A última hora de la tarde, todo lo que importaba estaba en el nuevo apartamento. No era mucho. Algunos muebles, demasiados libros, unas cuantas cajas de recuerdos que no había tenido tiempo de procesar, pero era mío. No hay llave de repuesto en el cajón de mis padres. No hay dirección guardada en su GPS. Me quedé en medio de mi nueva sala de estar, sudoroso y exhausto, y sentí algo que no había sentido en años. La ausencia de una mirada invisible. ¿Cómo te sientes?, preguntó Olivia, dejándose caer en el sofá. Miré a mi alrededor. Tranquilo, dije. En el buen sentido, y también aterrador. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez no era un mensaje. Era una llamada, pero no de mi mamá. Número desconocido. Dudé y luego respondí. Hola. ¿Es Mia Collins?, preguntó una voz de hombre. Sí, soy el oficial Ramírez del Departamento de Policía de Los Ángeles. Tus padres vinieron a la comisaría. Están muy preocupados.
Reportaron tu desaparición. Mi cerebro sufrió un cortocircuito. ¿Desaparecido? Repetí. Señor, no he desaparecido. Hoy me cambié de apartamento. Estoy bien. Los ojos de Olivia se abrieron de par en par cuando vio que mi rostro palidecía. Tus padres dijeron que fueron a tu domicilio, continuó el agente. Tu puerta no estaba cerrada con llave. El lugar parecía abandonado. No pudieron localizarte durante varias horas. Dada tu edad, debemos tomar en serio sus preocupaciones. Ser los ojos. Por supuesto, se habían ido. Por supuesto, habían usado la llave una última vez. Me los imaginé abriendo la puerta y sin nada. Ni cama, ni ropa, ni hija, solo el fantasma de la vida que creían controlar. Una parte de mí quería sentirse triunfante. En cambio, simplemente me sentí cansado. Agradezco que lo hayas comprobado, dije con cuidado. Pero soy adulta. Decidí mudarme y no decírselo porque necesitaba espacio. Estoy a salvo. No corro peligro. Simplemente no quiero que vuelvan a entrar en mi casa. Hubo una pausa en la línea. Es su derecho, dijo finalmente el agente. ¿Estaría dispuesto a llamarlos? Están bastante conmocionados. Me quedé mirando el techo. Ese fue el momento. Mi venganza dejó de ser hipotética y se convirtió en una mujer sollozando en una estación de policía agarrando una foto mía de la escuela secundaria. Los llamaré, dije. Después de colgar, me quedé sentado allí un minuto, con el teléfono pesado en mi mano. ¿Y bien?, preguntó Olivia. Llamaron a la policía, dije. Fueron al viejo lugar, lo encontraron vacío y denunciaron mi desaparición. Entonces el plan funcionó, dijo Olivia en voz baja. Me reí una vez, con humor y mucha risa. Sí, funcionó. ¿Cómo te sientes? Como si acabara de empujar a alguien por un acantilado y estuviera esperando a ver si puede nadar. Marqué el número de mi mamá con manos que no dejaban de temblar. Ella contestó al primer timbre. Mía. Su voz era aguda y ronca. Se oía ruido de fondo. Murmullos, una voz de hombre. Quizás los oficiales. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Dios mío. ¿Por qué no? Estoy bien, interrumpí. Estoy a salvo. Me cambié de apartamento. Silencio, luego un sonido ahogado. ¿Te mudaste?, repitió como si hubiera dicho que me había mudado a otro planeta. Sin decirnos nada. Pensamos, no tienes ni idea. Fuimos a tu casa y estaba vacía. ¿Y tu teléfono? Te dije que estaría ocupado, dije, percibiendo un tono frío en mi propia voz. Activé el modo no molestar porque no quería que me interrumpieran. Pensábamos que te habían raptado, sollozó. A tu padre casi le da un infarto. Llamamos a hospitales. Recorrimos el campus. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Allí estaba. No me alegro de que estés a salvo. No lo siento. Te asusté tanto que sentiste que debías irte en secreto. Simplemente, ¿cómo pudiste hacernos esto? Una parte de mí quería disculparse, calmarla, arreglar el pánico que había causado. La otra parte, la que había estado prisionera del miedo durante 6 años, habló primero. Esa sensación que tuviste hoy, dije en voz baja. Ese nudo en el estómago cuando abriste la puerta y me había ido. Así me he sentido cada vez que has aparecido en mi casa sin avisar. Cada vez que he visto tu nombre iluminar mi teléfono 10 veces seguidas. Cada vez que he llegado a casa preguntándome si habías estado ahí tocando mis cosas, leyendo mi vida. Llevas años haciéndome esto. No es lo mismo, replicó ella, con la voz entrecortada por las lágrimas. Te estaba protegiendo. Desapareciste. Mi miedo, Karegi. No desaparecí. No morí. No me secuestraron. Hice algo que todo adulto tiene derecho a hacer. Elegí dónde vivir y quién tiene acceso a él. Denunciaste mi desaparición porque, por una vez, no tenías el control. Se oyó un sonido estrangulado en el otro extremo. Entonces se oyó la voz de mi padre, baja y tensa. Mía, dijo, estábamos aterrorizados. Tienes que verlo. Sí, dije. Lo veo muy claro. También veo que tu terror ha sido mi prisión. Y hoy, durante 12 horas, estuviste sentado en esa misma prisión. ¿Cómo te sentiste? Él no respondió. Al fondo, mi mamá lloraba, repitiendo mi nombre como una oración o una maldición. El oficial también debió estar allí, porque lo oí decir con suavidad. Señora, está a salvo. Es adulta. No puede obligarla a compartir su dirección. Las palabras golpearon a mi mamá como un golpe físico. Ni siquiera nos dices dónde estás, jadeó. Eres nuestra hija.
Soy tu hija, dije. Pero no soy de tu propiedad. Te diré dónde estoy cuando crea que puedes manejar el conocimiento sin abusar de él. Ahora mismo, has demostrado que no puedes. Ese fue el momento en que el equilibrio cambió. Podía oírlo en su respiración, en la forma en que la habitación a su alrededor parecía quedarse en silencio. Por primera vez en mi vida, alguien con autoridad le había dicho que no y me había respaldado. ¿Y ahora qué?, susurró. Simplemente desapareces de nuestras vidas. No, dije en voz baja. Te pido que nos encontremos en otro lugar. En terreno neutral. Mañana hablamos. Fijamos nuevas reglas. Si no las aceptas, pues sí, desapareceré de tu casa, de tu puerta, de tu felpudo, pero no del mundo. No dejaré que tu miedo me consuma la vida solo porque ya te consumió la tuya. Suenas tan frío, dijo. ¿Cuándo te pusiste tan duro? El día que me di cuenta de que prefieres saber lo que estoy haciendo cada segundo que saber quién soy realmente, respondí. Mañana, a las 15. En el café de la estación. Si quieres verme, ven. Si no, supongo que hoy fue un preestreno. Colgué antes de que pudiera contestar. Mi mano temblaba, pero mi voz no. Eso me asustó casi más que su pánico. Esta es la pregunta que resonó en mi cabeza mientras miraba la vista desconocida desde mi nueva ventana. Cuando finalmente cambias la dinámica de poder con alguien que te ha controlado durante años, la oleada de satisfacción que sientes es una prueba de que te has vuelto cruel o una prueba de que nunca antes te permitieron sentirte seguro. Al día siguiente entré en el café que estaba cerca de la estación, casi esperando que no aparecieran. Incluso con cierta esperanza. Si no vinieran, dolería, pero también sería simple. Podría construir mi vida sin tener que renegociar nuestra relación. Sin dramas, solo distancia. Pero ellos estaban allí. Mi padre estaba sentado rígidamente en una mesa de un rincón, con las manos alrededor de un café que no estaba bebiendo. Mi madre estaba sentada a su lado, con los ojos enrojecidos y los dedos retorciendo una servilleta en pedazos. Por un segundo, al verla así, casi me doy la vuelta. Entonces ella levantó la mirada y nuestras miradas se encontraron. Algo pasó entre nosotros. No es la habitual sensación de culpa y sumisión, sino algo más silencioso. Tal vez un reconocimiento de que ambos estábamos a punto de entrar en una versión de nosotros mismos que aún no habíamos conocido. Me senté frente a ellos. Sin abrazos, sin charlas triviales, solo 3 personas y una mesa entre nosotros que parecía una frontera. «Te ves cansado», dijo finalmente mi padre. «Tú también», respondí. Mi mamá soltó una risa temblorosa que en realidad no era una risa en absoluto. «No dormimos», admitió. «No dejaba de ver tu habitación vacía. Pensaba, esto es todo. Este es mi castigo por cada vez que te he llamado demasiado. Por cada vez que he aparecido sin preguntar». «No es un castigo», dije. «Es una consecuencia». Ella se estremeció ante la palabra. «¿Tanto me odias?» «Si te odiara, habría cambiado de número y no te habría devuelto la llamada», dije. «No te odio. Te quiero. Ese es el problema». Ella me miró fijamente y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Porque cada vez que he intentado poner un límite, tú lo has convertido en una crisis», dije. «Si te dijera, por favor, no llames después de medianoche, te quedarías despierto en pánico hasta las 11:59 y luego me harías estallar el teléfono a las 12:01. Si yo dijera, por favor, no vengas sin avisar, aparecerías con las compras llorando porque no pudiste evitarlo. Me entrenaste para creer que tus sentimientos importaban más que mis límites. Ayer fue la primera vez que elegí mis límites por encima de tu miedo». Ella abrió la boca y luego la cerró. Mi papá se aclaró la garganta. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó. «Exactamente. Sin conjeturas ni pruebas». Respire hondo. Esta era la parte que importaba. «Primero», dije, «no recibirás mi nueva dirección». «Todavía no». «Sabes que estoy a salvo. Sabes que estoy en la misma ciudad. Es suficiente por ahora». Mi mamá retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. «Ni siquiera nos dejas saber dónde vives». «Ya me has mostrado lo que haces con esa información», dije con calma. «Hasta que no puedas demostrar que no lo usarás como pase para invadir mi espacio, no lo obtendrás». «¿Cómo se supone que vamos a visitarte?», preguntó. «No», dije. «No sin invitación». «Si quiero verte ir. O nos vemos en un lugar público como este. Si algún día decido que estás listo para entrar en mi casa sin tratarla como si fuera tuya, te daré la dirección. Y aún así, habrá reglas». Ella me miró como si no reconociera a su propia hija. Quizás no lo hizo.
Tal vez ella solo conoció la versión de mí que se derrumbó bajo sus lágrimas. Segundo, continue on test de perder el valor. Se acabaron los registros constantes. Puedes escribirme una vez al día. Te responderé cuando pueda. Si no respondo durante unas horas, eso no significa que esté muerto. Significa que estoy viviendo mi vida. Si no puedes con eso, es algo en lo que tienes que trabajar. Con un terapeuta, no con mi historial de llamadas. La cara de mi madre se arrugó, pero mi padre asintió lentamente. Eso parece razonable, dijo. Laura. Ella se giró hacia él. ¿Razonable? Desapareció. Se movió, corrigió en voz baja. Y el agente tenía razón. Tenía todo el derecho. Me miró. No me di cuenta de lo mal que estaba. Lo dejé pasar. Es culpa mía. Esa admisión me sorprendió más que cualquier otra cosa. Durante años, él había sido el amortiguador, el policía bueno, el que me decía, así es tu mamá. Al oírle decir que me había fallado, algo en mi pecho se relajó. En tercer lugar, dije más suavemente ahora. Necesito que entiendas algo, mamá. Tu miedo es tuyo. Nació el día que murió papá. Y lamento que hayas tenido que cargar con eso sola, pero no puedes soltarlo sobre mí cada vez que tu cerebro imagina el peor escenario posible. Ya no seré tu sistema de alarma viviente. Si te despiertas con un mal presentimiento, puedes escribir en un diario. Puedes llamar a un teléfono de emergencia. Puedes gritarle a una almohada. Pero no puedes exigir que te calme cuando te lo ordeno. Ella me miró fijamente y las lágrimas finalmente se derramaron. ¿Tienes idea de lo que es tomar la mano de tu marido un minuto y al siguiente planificar su funeral? Susurró. Contestar una llamada telefónica y que toda tu vida se divida en un antes y un después. Me ardía la garganta. Sí, dije. Yo también estuve allí. Yo también lo perdí. Pero de alguna manera solo uno de nosotros tuvo permiso para desmoronarse. Me convertiste en tu razón para seguir respirando. Y luego decidiste que la única manera de conservarme era nunca perderme de vista. Eso no es amor. Es miedo disfrazado de amor. Por primera vez, ella no discutió. Ella solo lloraba. No sollozos fuertes y manipuladores, como los que había visto cuando quería algo, sino pequeños gemidos entrecortados que me hacían escocer los ojos. Entonces, ¿qué hago?, preguntó finalmente con voz entrecortada. Simplemente dejar de preocuparte. No, dije. Preocúpate de otra manera. Preocúpate lo suficiente como para dejarme caminar a casa sin tener que seguir la ruta. Preocúpate lo suficiente como para creerme cuando te digo que estoy bien. Preocúpate lo suficiente como para arriesgar tu propia ansiedad para que yo no tenga que vivir dentro de ella. Nos sentamos allí en silencio durante mucho tiempo. La gente iba y venía a nuestro alrededor. Las tazas tintineaban, la leche humeaba. La vida seguía. Finalmente, mi padre habló. Lo intentaremos, dijo. No te prometo que será perfecto. Sé que tu madre se equivocará. Probablemente yo también. Pero te entiendo. Y si nos equivocamos, tienes mi permiso para colgar el teléfono, salir por la puerta y protegerte. Nunca más volveré a llamar a eso una falta de respeto. Mi mamá se limpió la cara con la servilleta triturada. No sé cómo ser el tipo de madre que estás pidiendo, admitió. Lo único que sé es aferrarme. Nunca aprendí a soltar sin sentir que te estoy desechando. Entonces quizá ambos tengamos cosas que aprender, dije en voz baja. Tienes que aprender a soltarte. Tengo que aprender a dejar de confundir tu miedo con mi responsabilidad. Podemos intentarlo o podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo y ver cómo nos pudrimos unos a otros. No quiero perderte, susurró. Ya casi lo logras, dije. Ayer, en ese apartamento vacío, fue lo más cerca que estuve de cortar contigo para siempre. Yo tampoco quiero eso. Por eso estoy aquí. Ella me miró durante un largo rato. Algo nuevo brilló en sus ojos. Ni sumisión ni victoria, sino algo así como aceptación, o al menos el primer paso vacilante hacia ella. De acuerdo, dijo finalmente. Buscar un terapeuta. Intentar no volver a meterme en tu vida. Una débil sonrisa tiró de mi boca. Y trataré de no simular más desapariciones, dije. ¿Trato? Nos dimos un apretón de manos. Fue incómodo y un poco absurdo, pero también era real. Un contrato esta vez realmente pronunciado en voz alta. Han pasado meses desde ese día. Mis padres todavía no tienen mi dirección. A veces mi madre comete un desliz, envía 3 mensajes seguidos y llama 2 veces en una hora. Cuando lo hace, no me apresuro a consolarla. Espero.
Respondo cuando estoy lista. Una vez se disculpó sola. Lo siento, me dejé llevar. Son viejos hábitos. Estoy trabajando en ello. Ese mensaje significó más para mí que cualquier cazuela jamás. ¿Me arrepiento de lo que hice? A veces, cuando recuerdo el sonido de su voz en la comisaría, quebrada y salvaje, una parte de mí se estremece. No solo tracé un límite. Detoné una llamada de atención que dejó daños colaterales. Pero luego miro alrededor de mi apartamento. Mis llaves en la mesa. Mi desorden exactamente donde lo dejé. Mi teléfono, benditamente silencioso, cuando quiero. Y lo sé, sin esa explosión, nada habría cambiado. Mi mamá tuvo que sentir lo que era no saber dónde estaba. Para entender que su peor pesadilla no era mi ausencia. Fue mi partida bajo mis propios términos. Así que aquí está mi última pregunta para ti, la que todavía me hago en las noches tranquilas. ¿Has encontrado un equilibrio entre la libertad y el amor? ¿O sigues permitiendo que los miedos de otros dirijan tu vida? Y si no lo has hecho, ¿hasta dónde llegarías para que finalmente te dejen ir verdaderamente?